No sabía que era posible perder a una hermana, incluso cuando ella todavía estaba viva. Ella fue vendida como esposa antes de cumplir 14 años, y quien le hizo eso fue nuestro propio padre. Casi nunca hablábamos de nuestro padre, un hombre nacido en Yemen, de pocas palabras y muchos silencios. Cuando aún éramos pequeñas, él y mi madre se separaron, y desde entonces su nombre se convirtió en un eco distante dentro de nuestra casa, hasta que, un día, reapareció. Trajo regalos, historias sobre su cultura y una invitación que parecía inocente. Quiero que mis hijas conozcan sus raíces. Nadia tenía 13 años, yo 15. Vacaciones de verano, un país nuevo, una cultura diferente. Para dos adolescentes inglesas, aquello sonaba como una aventura. Mi madre dudó, pero él prometió que sería solo una visita. Pocas semanas, con familiares, para expandir nuestro mundo. Ninguna señal de peligro, ninguna pista de la trampa que ya estaba montada. Él volvió hablando de Yemen como si fuera un lugar mágico, lleno de montañas doradas, gente sonriente y valores puros. Un país donde el tiempo caminaba lento y todo era más verdadero. Decía que Inglaterra nos había alejado de quienes realmente éramos, que necesitábamos reconectar con nuestra esencia. Nadia escuchaba encantada. Ella tenía sed de pertenencia. Yo no. Aún así, acepté, por mi hermana, por sus dibujos que ahora incluían camellos, mercados, mujeres con velo, por la promesa que hice, incluso sin palabras, de estar siempre a su lado. Recuerdo el aeropuerto, los abrazos fríos de despedida, las maletas mal cerradas, el olor seco que nos golpeó tan pronto como bajamos del avión. Mutana parecía otro hombre allí. Caminaba con la cabeza en alto, orgulloso, como si finalmente hubiera vuelto al trono de un reino perdido. Nosotras, sus hijas, éramos las herederas silenciosas de esa historia distorsionada. Llegamos a la aldea de Macbaná después de horas en carreteras de tierra. Era todo lo opuesto a lo que él había descrito. Casas de barro, niños descalzos, silencio pesado, mujeres observándonos desde detrás de velos oscuros. No había colores, ni risas, ni cuentos de hadas. Solo polvo y un presentimiento sofocante. En el fondo de mi mente, una frase martillaba: esto no es una visita, esto es una trampa. Pero Nadia, aún aferrada a la esperanza, decía bajito: tal vez solo sea diferente de lo que imaginamos. En los días siguientes, las ropas inglesas desaparecieron. Los libros y cuadernos también. Nuestra libertad fue siendo arrancada de a poco, como páginas de un diario desgarrado por manos extrañas. Y lo que debía ser un viaje de vacaciones, nunca tuvo fecha para terminar. Allí, en ese momento, todo comenzó a desmoronarse, solo que nosotras aún no lo sabíamos. Nos separaron en los primeros días. Yo fui llevada a una casa simple, sin electricidad, con piso de tierra y ventanas de madera agrietada. Fue allí donde me informaron, sin ceremonia, que había sido prometida en matrimonio. ¿Mi novio? Un hombre que apenas me hablaba, con casi el doble de mi edad. Traté de protestar, lloré, supliqué, pero nadie me escuchaba. Aquí, decían, así es como funciona. Nadia tuvo menos tiempo que yo para entender lo que estaba pasando. También fue casada a la fuerza con un hombre que nunca había visto. Ella, que hasta una semana antes dibujaba corazones en el cuaderno del colegio, ahora era tratada como propiedad. Fuimos transformadas en esposas. Niñas con alma de criatura, atrapadas en cuerpos que nadie más respetaba. Trabajábamos todo el día, buscar agua en el pozo, moler granos, cocinar y lavar. Todo bajo vigilancia. Todo intento de cuestionar era visto como rebeldía occidental. Y cualquier mención a Inglaterra era castigada con silencio o desprecio. Nuestras voces comenzaron a desaparecer. Y poco a poco, el mundo también dejó de escucharnos. Fueron 8 años de prisión invisible. El tiempo no corría en Macbaná. Se escurría como arena entre los dedos, llevándose la juventud, la esperanza y hasta el nombre que un día tuvimos. Ya no era Sana. Era la esposa, la mujer de la casa, la inglesa que debía adaptarse. Cada amanecer, despertaba sin saber si aún recordaba cómo era hablar libremente. Nadie parecía más resistente, o tal vez solo había encontrado otra manera de sobrevivir. Pero por dentro,
La promesa que había hecho aún ardía. No dejaría a nadie allí para siempre. No moriríamos en ese lugar. Y fue con ese pensamiento que comencé en secreto a buscar una salida. En 1988 recibí una noticia inesperada. Mi madre, en Inglaterra, estaba tratando de localizarme a través de la embajada británica. Alguien de la aldea, tal vez una mujer con compasión, había hecho llegar hasta mí la posibilidad de un regreso. Pero había una condición, cruel, inaceptable. Solo podría salir si dejaba a mi hijo de 2 años atrás. Nunca odié tanto una elección. Pasé noches despierta, con él durmiendo en mi regazo, imaginando qué era peor, vivir en cautiverio con él o huir y cargar la culpa de haberlo dejado. Pero sabía, en el fondo, que si me quedaba, todos estaríamos atrapados para siempre. Y si lograba salir, podría luchar por él, por Nadia, por todos nosotros. Me fui con el corazón hecho pedazos. El camino de vuelta no tuvo victoria, ni alivio. Bajé del avión en Londres con las manos vacías, el rostro seco y un dolor que no tenía nombre. La gente me miraba como si fuera una sobreviviente. Pero no me sentía viva. Había dejado parte de mí en ese desierto, en los ojos de mi hijo, en la voz de mi hermana, en el suelo agrietado de Macbaná. Lo único que me mantuvo en pie fue la promesa que me repetí a mí misma ese mismo día, aún con las maletas en las manos. Voy a volver por ellos. Voy a traer de vuelta a mi hermana, aunque me lleve toda la vida. Volví, pero no volví completa. Bajé del avión en Londres como si estuviera invadiendo un lugar que ya no me pertenecía. La ciudad seguía igual, autobuses rojos, calles grises, gente apurada, pero dentro de mí algo se había roto para siempre. Estaba en casa, pero con el corazón enterrado en una aldea de barro, del otro lado del mundo. En los primeros días en Birmingham, traté de reconectarme con la vida, dormir en una cama limpia, comer sin miedo, sentarme en el sofá de mi madre y fingir que todo era pasado. Pero el cuerpo se curaba más rápido que el alma. Las pesadillas venían todas las noches, Nadia llorando, Marcus extendiendo los brazos hacia mí, y yo, inmóvil, como una estatua de culpa. Era como vivir en 2 lugares al mismo tiempo, aquí, donde había libertad, y allá, donde todo lo que amaba aún estaba preso. Pero no tenía tiempo para quebrarme. Había hecho una promesa, y ahora, de este lado, era hora de comenzar la lucha. Fui al Foreign Office con la carta que yo misma había escrito en la desesperación. Conté mi historia con los ojos húmedos, tratando de poner en palabras algo que aún sangraba por dentro. Expliqué. Mi hermana sigue allá. Mis sobrinos nacieron en cautiverio. Mi hijo, Marcus, aún está con el padre, sin saber quién soy. ¿Y sabes qué escuché? Es una cuestión cultural. No podemos interferir en asuntos de familia. Ellos son ciudadanos yemeníes ahora. Cada respuesta era un cuchillo, frío, educado, afilado. Escribí a embajadas, llamé a ONGs, toqué todas las puertas posibles. Algunas ni siquiera se abrieron, otras se abrieron solo para darme esperanza, antes de cerrarse de nuevo con promesas vacías. Inglaterra era un país libre, pero para mí, en ese momento, era solo un lugar donde la burocracia sabía cómo decir no con gentileza. Volvía a casa todas las noches con los dedos marcados por papeles y las espaldas pesadas de frustración. Miraba las fotos antiguas de Nadia, aún niña de ojos curiosos, y decía bajito: «No te he olvidado, te voy a sacar de allí, aunque me cueste toda la vida». A esa altura ya no era solo una promesa, era el único pedazo de mí que aún tenía sentido. Pensaba que ya había sentido todo el dolor posible, pero aún no conocía lo que era ser traicionada por quien te dio el nombre. Poco tiempo después de que volví, descubrí que mi padre seguía viviendo tranquilamente. Aún vivía en Inglaterra. Aún caminaba por las calles como si nada hubiera pasado. Ningún remordimiento, ninguna disculpa, ninguna visita. Era como si Nadia y yo fuéramos páginas arrancadas de una historia que él había elegido reescribir. Un día, una tía distante me contó algo que nunca salió de mi cabeza. Dijo que, al ser preguntado sobre nosotras, él respondió con frialdad: «Ellas están bien allá. Es su destino». Destino. Esa palabra me atravesó como una hoja. Él nos entregó, nos vendió, nos dejó atrás. ¿Y aún tuvo la audacia de llamar a eso destino? Por semanas no pude dormir. Su rostro aparecía en mis sueños como una sombra.
no gritando, no llorando, no implorando perdón, sino indiferente. Como si jamás hubiera sido padre, como si Nadia nunca hubiera existido. Comencé a revivir cada conversación, cada silencio, cada vez que él hablaba de Yemen como un paraíso y yo sentía un frío en la espina. Todo estaba allí, las pistas, las advertencias, pero yo era solo una niña tratando de proteger a la hermana, e incluso adulta, me costaba aceptar que alguien pudiera mirar a sus propias hijas y verlas como moneda de cambio. Fue en esa mezcla de rabia e impotencia que decidí transformar el luto en denuncia. Si el gobierno no actuaba, si las instituciones no se importaban, yo gritaría, y gritaría tan fuerte que el mundo tendría que escuchar, aunque fuera por su nombre, aunque fuera para rasgar el silencio que él nos dejó como herencia. Un día llegó una carta. El sobre estaba arrugado, el papel amarillento y la letra era de ella. Nadia, escrita con calma, casi formal, como si alguien estuviera vigilando. Decía que estaba bien, que los niños estaban creciendo, que todo estaba bajo control, pero cada palabra parecía tragarse la siguiente, como si fueran dichas con miedo. No había emoción, ni nostalgia, ni una sola pregunta sobre mí, pero yo conocía a mi hermana. Sabía leer lo que no estaba escrito. Se podía imaginar la escena. Ella sentada en una alfombra gastada, tratando de encontrar palabras seguras, mirando a los lados antes de escribir cada línea. Tal vez con un niño durmiendo en su regazo, tal vez con otro pidiendo pan, tal vez llorando por dentro y sonriendo por fuera, como siempre hizo. Guardé esa carta como quien guarda una herida abierta. Era la primera vez que escuchaba algo de ella en años, pero también era un recordatorio brutal de que ella aún estaba allí, atrapada, con hijos que nacieron sin conocer qué era la libertad. Y peor, tal vez ella misma ya había olvidado. Cerraba los ojos y la veía nítidamente. Delgada, con el rostro cubierto por un velo descolorido, caminando por esas calles de barro, con Tina en un brazo y Heini tirando de su falda, el sol castigando la piel, y ella tratando de mantener la dignidad entre el polvo y el cansancio. Pero lo que más me mataba era el silencio que venía después. Yo respondía, mandaba cartas, pedía detalles, contaba de Birmingham, de mamá, del tiempo que pasaba, enviaba fotos antiguas nuestras, las dos sonriendo en el jardín de la escuela. Nunca sabía si ella las recibía, y cuando respondía, era siempre el mismo tono neutro, casi ensayado, como si alguien allí estuviera borrando sus emociones, letra por letra. A veces me preguntaba, ¿será que ella todavía sueña con salir de allí? ¿O será que aprendió a aceptar aquel mundo como el único posible? Pero una cosa yo sabía, aunque ella hubiera desistido, yo aún no. Y mientras su nombre pulsara dentro de mí, yo continuaría luchando. Porque si su esperanza estaba muriendo, entonces ella necesitaría la mía para sobrevivir. Llegó un momento en que escribir cartas ya no bastaba, en que esperar respuestas se volvió una forma de morir poco a poco. Yo sabía que mi hermana continuaba viva, pero era como si el mundo hubiera borrado su nombre. Los periódicos hablaban de política, de guerras, de economía, pero nadie mencionaba a una niña británica mantenida a la fuerza en el interior de Yemen. Nadie hablaba de los hijos que ella dio a luz en cautiverio. Nadie sabía que yo despertaba toda noche oyendo el llanto de mi hijo, aunque él estuviera a miles de kilómetros de mí. Fue mi madre quien dijo, si nadie quiere escuchar, entonces vamos a gritar. Y eso fue lo que hicimos. Juntas buscamos un escritor, alguien que pudiera transformar dolor en palabras. Su nombre era Andrew Crofts, y con él escribí todo, cada detalle, cada humillación, cada promesa rota, cada noche en que pensé que iba a enloquecer. El libro se llamó Sold, vendida, porque eso fue lo que hicieron con nosotras. Nos vendieron. La publicación fue como una explosión. De repente, la historia que el mundo ignoraba estaba en periódicos, radios, entrevistas. Gente que yo nunca había visto lloraba por mí. Mujeres me escribían diciendo, esto me pasó a mí también. Había conmoción, había empatía, pero, para mi sorpresa, la acción aún era pequeña. Todos decían que era terrible, que era indignante, que necesitaban hacer algo, pero el tiempo pasaba y nadie hacía nada.
Tomé parte del dinero del libro y creé un fondo, un recurso real para intentar traer a Nadia y mis sobrinos. Contraté abogados, contacté traductores, pagué supuestos especialistas en cultura yemení. Muchos prometieron mundos, todos querían ser parte de la solución, pero la mayoría solo quería el dinero. Algunos desaparecieron, otros inventaron excusas. Y el fondo, que nació de un grito de desesperación, comenzó a evaporarse ante la codicia de quien se decía aliado. Era como vivir la misma prisión, pero de este lado, promesas, esperas, mentiras, y aún así, yo continuaba, porque ya no era solo sobre Nadia, era sobre todas las voces enterradas en el silencio del desierto. Y si contar nuestra historia era la única arma que me quedaba, entonces la iba a usar, aunque nadie quisiera oír. Los meses se volvieron años, y las respuestas desaparecieron. Las cartas dejaron de llegar. Las llamadas telefónicas no traían novedades. Las promesas se volvieron eco. Era como si, después de un breve destello de atención, el mundo hubiera decidido voltear el rostro. Otra vez. Yo continuaba intentando. Escribía a nuevas organizaciones. Buscaba cualquier contacto que pudiera llevar noticias de Nadia, de Marcus, de Heini, de Tina. Pero el retorno era siempre el mismo. Silencio. O, peor, palabras bien educadas que significaban «no podemos hacer nada». A cada negativa era como si yo tuviera que enterrar un poco más la esperanza, pero nunca por completo. Recuerdo una tarde en 1996. Recibí una nota, cortísima, traída, dicen, por alguien que pasó por el poblado. Nadie habría dicho que estaba viviendo su vida y que yo no necesitaba preocuparme más. Solo eso. Pero ¿cómo no preocuparme? ¿Cómo aceptar que aquella niña que dibujaba castillos en cuadernos ahora vivía en una casa de barro, con hijos en brazos y un futuro amarrado por las tradiciones de un lugar que la engulló sin pedir permiso? Cerraba los ojos y veía todo. Nadia con el mismo pañuelo gris, la mirada cansada, los pies agrietados por el suelo seco, una olla en el fuego, un bebé llorando, otro tirando de su falda, y ella sonriendo, no de alegría, sino porque aprendió que sonreír era más seguro que gritar. Eso era lo que me mantenía en movimiento. La duda. ¿Será que ella todavía soñaba con libertad? ¿O será que desistió? Esa pregunta me desgarraba, porque luchar por alguien que quiere ser salvada es una cosa, pero continuar luchando por alguien que puede haber aceptado la prisión como hogar, eso exige una fe que sangra. Y aún así, yo continuaba. Recortaba artículos, enviaba cartas, anotaba nombres de diplomáticos, buscaba ayuda donde nadie veía salida, porque desistir, para mí, sería peor que perder. Sería apagar la última chispa de la promesa que me mantuvo viva cuando todo alrededor quería enterrarme. Yo me decía a mí misma todas las noches, en voz baja, como una oración solitaria: Nadia, si todavía estás ahí, yo también estoy. Y mientras yo respirara, aquella promesa también respiraba conmigo, aunque herida, aunque sola, aunque ahogada en el silencio. En el año 2000, la esperanza llegó disfrazada de susurro. Alguien que había pasado por Macbaná dijo haber visto a Nadia. Estaba en el mercado del poblado, con 2 de los hijos. Compraba pan. Usaba un velo oscuro, parte del rostro cubierto. Pero los ojos eran de ella. Caminaba con firmeza, pero sin prisa. Conversaba con los hijos en un tono calmo, bajo. Quien relató dijo que ella parecía acostumbrada, tranquila, como si fuera parte de aquel mundo, pero aquello no tenía sentido. Yo conocía a la Nadia que soñaba con viajar el mundo, que garabateaba estrellas en las esquinas de los cuadernos, la que reía conmigo en la escalera de la escuela, la que un día me abrazó y dijo: ¿prometes que siempre vas a estar conmigo? Ella no pertenecía a aquel mercado, a aquella tierra agrietada, a aquel silencio, y aunque el tiempo hubiera pasado, aunque tuviera hijos y rutina, en el fondo, yo no conseguía creer que ella se había rendido. Tal vez estaba solo sobreviviendo. Yo veía esa escena en bucle en mi cabeza. Ella tomando la mano de uno de los hijos, sonriendo para disimular, pero con los ojos fijos en algo lejano, tal vez recordándome, tal vez tratando de no recordar. Ese relato debería consolarme. Ella estaba viva, pero la verdad
es que me desgarraba por dentro, porque no era apenas ella quien estaba distante. Mi hijo Marcus, también. Aquel que dormía en mi pecho mientras yo planeaba huir. Aquel que dejé atrás, creyendo que un día volvería a buscarlo. Ahora él tenía casi 14 años, y yo ya no sabía qué rostro tenía. Si se acordaba de mí, si me odiaba, si pensaba que lo abandoné. Ese era el tipo de dolor que no aparece en fotos, ni en entrevistas. Del lado de afuera, las personas veían a una mujer fuerte, determinada, activista. Pero por dentro, yo era una madre quebrada y una hermana incompleta. Y aún así, a cada pequeño rumor, a cada pista torcida, yo me agarraba como quien sujeta una cuerda en medio de la tormenta. Porque mientras hubiera alguien en el mundo viendo a Nadia, yo continuaría buscándola, aunque fuera con los ojos de otros. Por el año 2000, percibí que necesitaba intentar de nuevo. La primera vez que escribí nuestra historia, yo estaba sangrando. Esta vez, yo estaba cansada, pero aún de pie. Fue cuando comencé a escribir A Promise to Nadia. Puse en cada línea los años que siguieron al primer libro, las puertas que se cerraron, las promesas rotas por ONGs, abogados y oportunistas, el silencio del gobierno, la angustia de recibir noticias fragmentadas, siempre por terceros, y sobre todo, el dolor de no saber si Nadia aún esperaba o si solo existía por fuera, muerta por dentro. El libro fue publicado en 2002 y, una vez más, la historia se esparció. Más entrevistas, más cámaras, más debates, más gente impactada. Pero, en la práctica, nada cambió. Nadia continuaba en Macbaná, invisible a los ojos del mundo. Y Marcus, mi hijo, ahora un adolescente, vivía con el padre, sin cualquier recuerdo de la mujer que lo trajo al mundo. A veces me preguntaba, ¿será que mi voz estaba siendo realmente oída? ¿O será que las personas apenas se emocionaban y seguían con sus vidas? En el fondo, yo no escribía solo por mí. Escribía por todas las otras que aún estaban presas, sin nombre, sin libros, sin voz. A Promise to Nadia no fue solo un título, fue un recordatorio de que la promesa no muere solo porque el mundo olvida, de que la lucha no termina solo porque la justicia silencia, de que la esperanza, aunque herida, aún puede escribir una última línea. Y si alguien, en algún lugar, leyera aquello y decidiera hacer algo, entonces habría valido la pena, porque yo ya no escribía apenas para encontrar a mi hermana. Yo escribía para que ninguna otra niña necesitara ser encontrada. Aún hoy, niñas atraviesan fronteras con el nombre del padre en el pasaporte y un destino sellado sin que se den cuenta. Son promesas de vacaciones, de reencuentros, de cultura, pero detrás de cada palabra puede existir una prisión disfrazada de tradición. Y a veces, un video como este es la única forma de que alguien oiga aquello que el mundo prefiere callar. En la próxima historia, vas a conocer otra verdad encubierta por décadas. Un drama aún más cruel, donde una mujer, sin salida, necesitó elegir entre huir sola o morir con los propios hijos en brazos. Si esta historia te tocó, prepárate, porque la próxima puede cambiar todo lo que crees sobre amor, abandono y el precio de la libertad.